Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. Vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes acerca de números primos y compuestos. El primero de ellos es 7. El 7 nada más se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, o sea, entre 7. No hay otro número que si lo dividimos con el 7 nos vaya a dar una división exacta. Entonces este sería primo. Luego el 9 se puede dividir con el 1, 9 entre 1, se puede dividir entre sí mismo, 9 entre 9, pero también se puede dividir entre 3. Si hace la división, 9 entre 3 nos va a dar en el cociente 3 y en el residuo nos va a dar 0. Por lo tanto, es una división exacta. Y como además se puede dividir entre más de dos números, el 1, el 9 y el 3, entonces es un número compuesto. El siguiente número es el 14. Se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 14, pero adicionalmente se puede dividir entre 2 y entre 7. Por lo tanto, este número, al tener más de dos números con los cuales se puede dividir, se trata de un número compuesto. El 13. Este nada más se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, o sea, entre 13. Si tratan de dividirlo entre 2, entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, les va a dar una división inexacta, o sea que en el residuo no va a haber 0, solamente cuando lo dividan entre 1 y entre 13. Por lo tanto, como nada más se puede dividir entre ese valor, el 1, y entre sí mismo, entonces decimos que es un número primo. Y ahora el 20. El 20 tiene varios números con los cuales se puede dividir. El 1, el 2, el 10, el 4, el 5 y el 20. O sea, sí son bastantes números. No nada más es entre 1 y entre sí mismo, o sea, entre 20. Por lo tanto, es un número compuesto. Para el final dejé el número más difícil, el 1. Puede dividirse entre 1 y también puede dividirse entre sí mismo, que es 1, pero es un solo número. O sea, se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Si lo dividimos entre 1, pues es 1. Si lo dividimos entre sí mismo, es igual a 1. O sea, que nada más se puede dividir entre 1. No podemos dividirlo entre 2 o 3 números. Y por ejemplo, la condición de números primos es que se pudiera dividir entre dos números diferentes, entre 1 y entre sí mismo. Por ejemplo, este se puede dividir entre 1 y entre 7, o este se puede entre 1 y entre 13, pero este solo se puede dividir entre un número, entre 1. Entonces, ¿qué número es? No puede ser primo porque no se puede dividir entre dos números distintos, y tampoco puede ser número compuesto porque no se puede dividir entre más de dos números que sea 1 y sí mismo. Entonces el 1 no es ni primo ni compuesto. El 1 se le conoce como elemento unitario. Elemento unitario, ya que nada más se puede dividir entre 1, no se puede dividir entre dos números para que sea primo, y no se puede dividir entre el número compuesto o entre más de dos números para que sea un número compuesto. Entonces, nada más se puede dividir entre un solo número, por eso se le conoce como elemento unitario. Entonces, los números enteros
se clasifican en elemento unitario, que nada más es el 1, es el único elemento unitario que existe. Los números primos, que pueden ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Y los números compuestos, como por ejemplo el 4, el 6, el 9, el 10, el 12 y así sucesivamente. De hecho, sería un buen ejercicio que ustedes hicieran una tabla de los primeros 100 números, desde el 0 hasta, bueno, el 0 no, desde el 1 hasta el 100, y que fueran indicando cuál es primo, cuál es compuesto y cuál es el elemento unitario. Sería buen ejercicio eso. Bueno, a mí me lo dejaron en la primaria y por eso me aprendí varios números, pero les digo, sería buen ejercicio que ustedes también hicieran. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, que es regla de 3 directa. Hay de dos tipos. El día de hoy vamos a ver la que es directa, y ya en otro video tutorial les enseñaré el otro tipo. Ustedes dirán, ¿qué es regla de 3? ¿A poco son 3 reglas? ¿O qué es eso? Bueno, antes que nada, puedo decirles que la regla de 3, es una herramienta muy famosa, ya que permite resolver muchos problemas, no solo de matemáticas, sino en muchas otras áreas, por ejemplo física, química, algunas áreas donde se requieren matemáticas, pero no a gran nivel, como por ejemplo geografía, historia, o incluso hasta en ciencias que no tienen que ver con ningún número o nada de matemáticas, por ejemplo la lengua o el español. Por ejemplo, cuando les ponen este tipo de ejercicios de pez es agua, como ave esa, les piden que completen esta oración de que pez es agua, como ave es a, y entonces tenemos que buscar la relación que hay entre pez y agua. Pez es un animal que vive en el agua. Entonces, analizando este enunciado, podemos completar el siguiente. Ave es un animal, y si aquí pez vive en el agua, entonces el ave va a vivir en el aire. O sea, también no es una clase de este tipo de ejercicios, pero lo que quería decirles era de que también esta regla de 3 se aplica en este tipo de ejercicios, o incluso en otras ciencias como lógica, que ya requiere un poco más de análisis, y que llega un punto en el que la lógica se relaciona con las matemáticas. Entonces, ¿qué es la regla de 3? Es una herramienta que nos permite obtener un dato a partir de 3 datos conocidos. Y de hecho, esto ya lo hemos trabajado en videotutoriales anteriores, nada más que de forma escondida. Todavía no nos habíamos dado cuenta que ya estábamos empleando regla de 3. Por ejemplo, ustedes recordarán que teníamos un problema que decía algo así: si en un día se fabrican 3 galletas, o se venden o se comen, lo que quieran, en 10 días ¿cuántas galletas van a haber? ¿Cuántas se van a fabricar? ¿Cuántas van a comerse? ¿Cuántas van a regalar? Entonces ustedes recordarán que ya habíamos visto este tipo de problemas, de que nos daban un dato de que en un día, vamos a dejarlo en fabricar, se fabricaban 3 galletas.
Y luego nos preguntaban, ¿cuántas galletas se fabrican en 10 días? Y aquí ustedes sabían que si en cada día había 3 galletas, teníamos que sumar las 3 galletas de cada día hasta llegar a 10 días. O sea, sumar 3 veces 10. Y eso se traducía como 3 por 10. Entonces, esta es la regla de 3 implícita. Aquí lo que sucede es que tenemos 3 datos. Por eso se llama regla de 3. Porque tenemos 3 datos conocidos. Sabemos que hay un día. Sabemos que en cada día hay 3 galletas. Y nos están preguntando por 10 días. Y el objetivo es determinar otro valor a partir de esta razón. O sea, de que en un día hay 3 galletas y queremos saber, siguiendo esta misma razón, cuántas galletas va a haber en 10 días. Entonces, esa es la regla de 3. Aunque todavía no la habíamos visto como tal cual, ya la habíamos estado utilizando. Y ustedes ya saben. Entonces, las 3 galletas de cada día se tenían que sumar 10 veces para que completáramos los 10 días. Entonces, 3 veces 10 o 10 veces 3 se traduce como 3 por 10. Y ahí se hace ya la multiplicación. Entonces, esta es la famosa regla de 3. Que a partir de 3 datos que nos dan, siguiendo esta misma lógica, de que en un día hay 3 galletas, determinar un cuarto valor del dato que nos están preguntando. La regla de 3 sirve también para encontrar equivalencias entre varias cantidades. ¿Qué es una equivalencia? Ya les había puesto el ejemplo la vez anterior. Tenemos a 2 niños gemelos. Bueno, no son tan gemelos, pero o sea, uno se llama José y el otro, no sé, Antonio. Entonces, son gemelos. Quiere decir que físicamente son iguales. Mismo color de cabello, mismo color de ojos, mismo tamaño, misma estatura, misma complexión de cuerpo, misma nariz, boca, todo igual. Pero no son iguales por el simple hecho de que uno se llama José y el otro Antonio. Tampoco son iguales porque, por ejemplo, ¿qué tal si a José le gusta escuchar música y a Antonio le gusta ver películas? Entonces, en apariencia son iguales, pero en su forma de ser quizás sean diferentes. Entonces, una equivalencia es cuando aparentemente dos objetos son iguales, pero en el fondo son diferentes. A eso se refiere con equivalencia. Y con la regla de 3 podemos determinar una infinidad de equivalencias en números. Por ejemplo, ustedes recordarán que en el video tutorial anterior les había enseñado todas las unidades de tiempo: un segundo, un minuto, una hora, y vimos que era equivalente a otras unidades. Por ejemplo, que una hora era equivalente a 60 minutos. Entonces, si nosotros contábamos 60 minutos, íbamos a llegar a lo que es una hora. Entonces son equivalentes porque valen lo mismo, pero no son iguales, ya que una hora es una unidad de tiempo y los minutos es otra unidad distinta. Entonces,
Si nosotros contamos 60 minutos, vamos a cumplir la hora. Pero hora es una unidad de tiempo y 60 minutos es otra. Entonces ahí se ve lo que es la equivalencia. Entonces la regla de 3 sirve para determinar equivalencias. Por ejemplo, nosotros queremos saber cuántos minutos, si tenemos 3 horas, eso a cuántos minutos es equivalente. Entonces, la regla de 3 sirve para saber este tipo de equivalencias, que a partir de 2 datos dados que ya conocemos, obtener la equivalencia de un tercer dato. Entonces, nosotros ya sabemos que en una hora hay 60 minutos. Ahora queremos saber, a partir de este dato, cuántos minutos va a haber en 3 horas. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de problemas de regla de 3? Se hacen columnas. En la parte de arriba siempre se escribe el dato conocido. Y en la parte de abajo se van a escribir los datos que queremos conocer. Por ejemplo, sabemos que tenemos 3 horas y queremos saber el tiempo que equivale en minutos. Aquí dato por conocer. Lo que a nosotros nos interesa es saber cuántos minutos hay en 3 horas. Ahora, siempre hay que considerar esto. Los mismos objetos, las mismas magnitudes, siempre se ponen de un lado y del otro lado se pone el otro tipo. Por ejemplo, si estamos hablando de horas, si aquí escriben horas, todos los datos, todos los que tengan que ver con horas van de este lado. Y si aquí empiezan a poner minutos, de este lado, de este, siempre van a ir los minutos. De hecho, les sugiero que vean la equivalencia que les están pidiendo. Si por ejemplo les están preguntando 3 horas y aquí les están pidiendo cuánto equivale en minutos, de este lado pongan las horas, de este lado minutos. O por ejemplo, que nos están pidiendo 13 guayabas, por decir algo. ¿A cuánto equivale en pesos? O sea, ¿cuánto, o en dinero, cuánto costaría? Pongo dinero porque a lo mejor nos ven en otros países, entonces, pues de modo de que hable de una moneda en específico. Entonces, supongamos también que les piden una equivalencia entre las guayabas y el dinero. De este lado, del lado que dice guayabas, pongan todos los datos referentes a guayabas y del otro lado todos los datos referentes a dinero. Entonces, como ahorita lo estamos viendo con el tiempo,
aquí tenemos horas y nos están preguntando por cuántos minutos hay en 3 horas. Entonces en esta columna ponemos las horas y en esta otra ponemos los minutos. Y entonces podríamos resolverlo como en los problemas que ya hemos visto. Empezar a analizar, si en una hora hay 60 minutos, ¿cuántos minutos habrá en 3 horas? Aquí los 60 minutos de cada hora tendríamos que estarlos sumando hasta llegar a 3 horas. O sea, 60 veces 3 o 3 veces 60. Lo que se traduce como 60 por 3 o 3 por 60. Pero aquí, regla de 3, se reduce todo ese trabajo. Voy a quitar tantito estas líneas. Lo que hacemos aquí sí pónganme mucha atención. Lo que hacemos aquí, trazamos una línea diagonal que una al elemento de abajo del lado izquierdo con el elemento de arriba del lado derecho, y lo que tenemos que hacer es multiplicarlos. Y luego el resultado que tengamos de hacer esta multiplicación, 3 por 60, ese lo vamos a dividir entre el valor de arriba, que está del lado izquierdo. Entonces por eso aprendan. Voy a borrar tantito todo esto para que se aprendan ese diagramita. Entonces, también aquí. Entonces, el dato que está abajo, lo vamos a multiplicar por el dato del lado derecho que está arriba, y luego lo vamos a dividir entre el dato del lado izquierdo que está arriba. Entonces apréndanse este diagramita, una línea diagonal que multiplica y luego una curva que divide. Esta es la metodología básica de la regla de 3. Entonces apréndanse esto: multiplica y luego divide, multiplica en forma diagonal y luego divide. Esto se aplica para lo que es la regla de 3 directa. La regla de 3 directa sigue la siguiente metodología. Veamos. Convertir. Más. Si tenemos más, nos va a dar más. Si tenemos menos, nos va a dar menos. Entonces, la regla de 3 directa es aquella en la que cuando tenemos más, nos va a resultar siempre más, y cuando tenemos menos, nos va a resultar menos. Ahora, estos renglones pueden estar invertidos, o sea que menos menos esté arriba y más más esté abajo, pero el chiste es de que siempre se conserve esta regla de que entre más elementos tengamos, nos van a resultar más. Entre menos elementos tengamos, nos van a resultar menos. Por ejemplo, aquí en una hora tenemos 60 minutos, y si nosotros ponemos 3 horas,
tenemos que sumar los 60 minutos de cada hora hasta llegar a 3 horas. El simple hecho de decir que vamos a sumar quiere decir que vamos a obtener un número más grande. Entonces, si aquí tenemos más horas, aquí hay una hora, aquí tenemos 3. Si vamos a sumar los minutos, entonces aquí, de este lado, aunque nosotros no sepamos todavía cuántos minutos va a haber, por el simple hecho de sumar estos minutos, quiere decir que aquí también nos van a dar más minutos. Entonces, si observamos aquí todo completo, bueno, voy a resolver el ejercicio. Entonces, para la regla de 3 directa, se usa esta metodología. 3, el número de abajo de la columna izquierda, se multiplica por el número de arriba de la derecha y se divide entre el número de arriba de la izquierda. Si hacemos eso, 3 por 60 eso nos va a dar 180. Y luego este 180 lo dividimos entre 1. Y eso nos va a dar lo mismo, 180. Y entonces el resultado, después de multiplicar y dividir, es el resultado que va en esta columna. 180 minutos. Entonces, aquí está lo que les decía. Si en una hora tenemos 60 minutos, con 3 horas, quiere decir que vamos a estar sumando, por lo tanto, nos va a dar más minutos. Entonces aquí tenemos menos, y si tenemos más horas, nos van a dar más minutos. Cumplimos esto. Bueno, nada más que aquí está invertido, pero les digo, esto se puede invertir. Se cumple que si tenemos menos, una hora nos va a dar menos minutos, 60 minutos, y si tenemos más, aquí tenemos más horas, nos va a dar más minutos. Y aquí observamos, hay más minutos arriba, de abajo que arriba. Entonces, a eso se refiere regla de 3 directa, cuando se conserva esta regla de que entre más cosas tengamos nos va a dar más, y que entre menos cosas tengamos nos va a dar menos. Y aquí lo pueden ver, una hora, 60 minutos. Si tenemos más horas, nos debe de dar más minutos. Entonces esa es la regla de 3 directa. Vamos a hacer otro ejemplo empleando las tablas de tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber en 45 minutos ¿cuántos segundos hay? Esto es lo que yo quiero saber. ¿Cuántos segundos hay en 45 minutos? Observamos nuestra tabla y vemos que tenemos esta equivalencia de que en un minuto tenemos 60 segundos. Y observen, estoy poniendo del mismo lado lo que son los minutos. Aquí hay minutos, aquí también. Y del lado donde hay segundos,
estoy poniendo los segundos. Y luego ponemos abajo, nos están preguntando por 45 minutos. ¿Cuántos segundos va a haber? Entonces, analizando, en un minuto hay 60 segundos. Cada minuto tiene 60 segundos. 45 minutos, ¿cuántos segundos va a haber? Tenemos que sumar los 60 segundos de cada minuto hasta llegar a 45 minutos. Como vamos a sumar, siempre en la suma va a salir un número mayor. Entonces, como tenemos que sumar los segundos, si aquí tenemos más minutos, aquí nos van a dar más segundos. Como se está cumpliendo, menos minutos, menos segundos, más minutos, más segundos. Como si se está cumpliendo eso de menos. Voy a ponerlo aquí. La M minúscula vamos a manejarla como menos. La M mayúscula como más. Entonces, como se está cumpliendo esto de que menos, si tenemos menos, nos va a dar menos. Si tenemos más, nos va a dar más. Entonces es una regla de 3 directa. Y si es una regla de 3 directa, aplicamos esto. Trazamos esta flecha, multiplicamos y luego dividimos. Y entonces tenemos que realizar esa operación. 45 por 60. Y pues esta operación ya sabemos realizar. 5 por 0, 0. 5 por 6, 30. 4 por 0, 0. Y 4 por 6, 24. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar los resultados, los productos parciales. 0, 0, 7, 2. Y por lo tanto, ahora ese 2700 lo dividimos entre 1. Si realizamos nosotros la división, vamos a obtener 2700. Bueno, restamos esto. Ya. Y pero es que ando un poco mal de la garganta. Y el resultado que nosotros tengamos aquí en el cociente es el resultado final, que serían los 2700 segundos. Entonces, voy a hacer otro video tutorial dedicado a ejercicios para que no quede tan largo este. Pero, entonces, resumiendo, regla de 3 directa. ¿Cómo sabemos que es directa? Porque si tenemos menos elementos, del otro lado vamos a tener menos. Y si tenemos más, del otro lado vamos a tener más. Aquí lo podemos ver. En un minuto tenemos 60 segundos. Si tenemos más minutos, entonces vamos a tener más segundos. Y
Ya que dedujimos que es directa, entonces realizamos este procedimiento. Este número lo multiplicamos por este de arriba y lo dividimos entre este. Y el resultado, lo que está en el cociente, es el número que está aquí. Es el resultado. Entonces, espero que sí me hayan entendido. Si no, en el siguiente video tutorial vamos a hacer varios ejercicios de varias equivalencias para seguir aplicando esto de la regla de 3. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios y nos veríamos para el siguiente video tutorial. Hasta luego.